Bueno, qué bueno, qué bueno. Ya terminaron las festividades, ya volvemos al ruedo. Creo yo que, no sé si es una cuestión psicológica o qué, pero esta segunda parte es la que más cuesta. Pero bueno, trataremos de hacerla afable, linda, con Dime. contenido que nos sirvan, con contenido que realmente se transformen en nosotros en fruto. Eh, Así que bueno, con esa esperanza comenzamos en esta semana en donde ya es increíble que estemos en el segundo miércoles del tiempo ordinario. Como hacemos siempre, cada vez que comenzamos este tiempo que es el más largo, el del color verde litúrgico, nos propondremos vivirlo desde un lugar diferente. Es muy bonito cuando nosotros tomamos ventaja y aprovechamos porque es un tiempo dedicado a poner orden en nuestra vida. Eh, es el tiempo donde se nos ordenan las prioridades y donde se nos invita una vez más a renovar todas nuestras características y nuestro ser discípulos de Cristo. El Señor en el tiempo ordinario nos enseña a ser cristianos, lo que significa ser cristianos. Así que bueno, tomémoslo de esa manera, aprovechemos cada regalito a través de su gracia, todo lo que nos va dando, todo lo que nos va ofreciendo por su amor y que realmente podamos transitar este espacio muy cortito este año, porque el 14 de febrero ya abandonaremos el tiempo ordinario para entrar en ese retiro tan largo y anual que es la Cuaresma, preparándonos para luego la Pascua, ¿no? Así que aprovechemos este tiempo ordinario que no son muchas semanas, son apenas un par o ni me acuerdo cuántas semanas habrá. Sí, más o menos de 4 semanas casi, o 4 semanas, nos quedan hasta que ya comencemos a preparar nuestro corazón para que el Señor lo restaure, lo resucite, lo redima. Así que bueno, pero ahora seguimos con San Pablo. En este punto yo había pensado comenzar, ya que más o menos estuvimos viendo a Pablo en los términos geográficos, ¿no? En sus viajes, cómo fue encontrándose y cómo fue desarrollando en los lugares a donde llegaba las comunidades. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una novedad absoluta. Vamos a ponernos un poco en situación. Pablo vivió en los primeros años de lo que es la era cristiana, donde la comunicación, además de que era muy buena y muy fructífera de persona a persona, cuando no había cercanía se complicaba muchísimo porque el tema de la correspondencia, las cartas, los mensajes, no eran como ahora que duran décimas de segundo en llegar de un lugar a otro, sino que tardaban un montón de tiempo, tardaban días, semanas, meses, a veces en salir, en llegar y en poder ser devuelta la contestación o la respuesta. ¿A dónde nos vamos a meter hoy? Hoy nos vamos a meter en un profundo signo de amor, porque no era fácil comunicarse. Y creo yo que muchas veces cabría, sin dudarlo, la tentación de dejar de intentarlo, de dejar de estar en constante comunicación y presencia, ¿no? Con respecto del evangelizador a la comunidad evangelizada, a la comunidad cristiana. Y lo que vamos a entrar a ver son los signos de amor de San Pablo, porque San Pablo no fue y llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra como le pidió
el Señor mismo en el camino de Damasco y en los siguientes encuentros y oración que tuvo y en esas charlas con él de corazón a corazón, ¿no? No solo hizo eso, sino que se hizo cargo, se hizo cargo, tuvo la capacidad de acompañar, es el gran acompañante espiritual comunitario. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, que como cuando uno lee a sus expertos, a sus biógrafos o a los exégetas de lo escrito en la Sagrada Escritura, siempre uno lamenta no tener la otra parte de la carta, porque lo que se ve claramente en varias de ellas, que es una respuesta a un problema. A Pablo le llegaba la pregunta, a Pablo le llegaba la queja, a Pablo le llegaba la descripción de la situación reinante. Y lo que nosotros tenemos y conservamos como parte de la palabra de Dios es la respuesta de Pablo a todas esas cosas. No tenemos lo que sale, ¿no? de cada comunidad, de Éfeso, de Tesalónica, de Filipos, de Corinto, ¿no? Sino tenemos la respuesta. Y con la respuesta uno puede imaginarse la situación en cada una de las comunidades. Entonces, vamos a entrar en este mundo fascinante. Primero, es fascinante por todo lo que se fue descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, que no hay dos cartas, sino que hay seis, ¿no? Que no son dos cartas, sino que son cuatro, que hay agregados y agregados que tienen que ver con determinados temas. Nos vamos a meter en un mundo fascinante si Pablo realmente nos llegó al corazón, ¿no? Con todos esos viajes apostólicos y de alguna manera con todo ese afán, deseo y obediencia de cumplir la misión que Dios le había encomendado. Así que bueno, hoy vamos a empezar. No abandoné en absoluto, no abandonamos la última parte de los hechos, pero como ya estamos llegando al final de la vida de Pablo, con los hechos, luego de ver las cartas concluiremos, hacemos como un sanguchito para poder entender bien todos los contenidos. Así que bueno, la propuesta es entonces empezar este nuevo contenido paulino. Nos vamos a divertir bastante, porque tenemos para rato. Bueno, les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor, que nos pongamos bajo el amparo de este Dios tan amoroso, de este Dios ternura, de este Dios misericordia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Qué bueno que nosotros hoy a la mañana, en este día, en este tiempo tan convulso, tan complejo, tan incierto, con nubarrones por todos lados donde miremos, eh, asociarnos a esta certeza que aparece desde el corazón del salmista, esta certeza que nos acompaña y nos ayuda a poder atravesar estos tiempos que acabamos de definir, ¿no? Mi roca, mi bienhechor,
mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador, escudo, resguardo. Qué maravilla que nosotros podamos preguntarnos si realmente experimentamos al Señor de esta manera, porque en los tiempos de incertidumbre, Él es la certeza. En los tiempos de arenas movedizas, Él es la roca. En los tiempos donde no se ve con claridad, Él es la luz. Lo podemos experimentar de esa manera porque es el único refugio válido, la única certeza valedera, lo único que calma la angustia, el dolor, que es consuelo, que no nos deja flotando en el aire, sino que nos ayuda a que nos paramos en él, a que nos sintamos amparados en él, a que podamos realmente hacer de él aquello que necesitamos para no desfallecer. Este salmo, ya enseguida les digo el numerito, no me fijé, miren ustedes, yo de memoria no me lo sé, es el salmo de hoy, es el 144 que se toma versículo 1, 2 y luego 9 y 10. Es el que toma la liturgia de la palabra por una sencilla razón, que hoy el libro de Samuel narra la historia de David contra Goliat. Una historia que nos viene al dedillo, porque en un momento en donde sentimos la pequeñez tan aplastante por todo lo que hay a nuestro alrededor, que venga este David y nos vuelva a regalar la fe que con Dios todo se puede, que en Dios todo lo tengo, que con Dios todo lo alcanzo, realmente es es un bálsamo, ¿no? Y es un consuelo y un regalo absoluto. Estamos en las manos de Él. El tema es, y lo vemos con Pablo también, cuando nos queremos salir de las manos de Él y lo queremos hacer solos. El tema es cuando pensamos que todo depende de nosotros en un 100%, que todo depende de nuestra humanidad únicamente y que Él desaparece, que no está, que se desentiende. Lo que hoy la liturgia nos pide, que abramos el corazón, que salgamos de esta parálisis que nos da el temor, que nos da la soledad interior, que nos da esa orfandad de pensar que estamos solos contra el mundo, ¿no? Y sintamos ese abrazo amoroso, tierno, real y verdadero de un Dios que nos sostiene, de un Dios que nos ilumina, de un Dios que nos conduce, de un Dios que guía a la iglesia, un Dios que guía a la iglesia, un Espíritu Santo que está ahí en el timonel, ¿no? Renovemos esa fe, seamos realmente signos de fe. Ayer terminando justamente en mi curso, que estamos dando un cursito de San Mateo en una parroquia, leíamos el final del Sermón de la Montaña, creo que es el capítulo 5 o el capítulo 6, ahora no lo recuerdo, creo que el capítulo 6, en donde dice, cuida a tu ojo, porque si en tu ojo no hay luz, el mundo está condenado a la oscuridad. Y fíjense qué oportuno, cuando ayer terminamos de leer eso, que terminamos nuestro recorrido por el Sermón de la Montaña, decíamos, qué verdad, el Señor en esa montaña nos pregunta cómo es nuestra mirada, cómo miramos la realidad, cómo miramos lo que está por venir, lo miramos con desesperanza, lo miramos apocalípticamente, no en el mejor sentido, sino en el sentido negativo de la palabra apocalíptica, ¿no? Lo vemos como algo que ya no tiene remedio, que está, o lo vemos con la esperanza que no puede desaparecer del corazón de un cristiano. Porque si desaparece la esperanza de nuestro corazón, pobre mundo,
Somos la luz, somos la sal. ¿Cómo miramos? ¿Qué transmitimos? ¿Qué mensaje vamos desparramando a nuestro alrededor? Un mensaje de fortaleza, de esperanza, de alegría, de realmente confianza en aquel que en la providencia me dice: si yo cuido a los pájaros del cielo, no a las aves del campo y a los lirios, ¿cómo no te voy a cuidar a ti, que sos mi hijo amado? Pensemos, este tiempo ordinario, esta segunda mitad del año, para nosotros, ¿no? La segunda parte de nuestra tarea, de nuestro tiempo activo, a pesar de que es la primera parte del año 24, realmente que eso sea lo que dice el salmista, ese sentir, esa mirada, esa convicción nos haga cantarle al Señor un canto nuevo todos los días, no la cantinela de siempre. Estamos cansados de la cantinela de siempre, estamos cansados de las cantinelas negativas, frustradas, aplastantes, apocalípticas, desesperanzadoras. Seamos un cántico nuevo, inspirados por el Señor, sostenidos por Él y dando un testimonio de esperanza. Que no caiga en saco roto, que para Dios no hay nada imposible. Que no caiga en saco roto, que con Dios todo lo puedo. Que no caiga en saco roto, porque si no, estos encuentros no tienen sentido, porque no son para que sepamos más, sino para que vivamos mejor el misterio de Dios en nuestra vida. Definitivamente estamos llamados a eso. Pablo encontró un mundo patas para arriba, y cuál hubiese sido su gesto ante la desesperanza, la corrupción y la maldad. Acá no hay nada que hacer. Ya está todo terminado. El bien siempre tiene la última palabra. La resurrección tuvo la última palabra de la cruz, no la muerte. Y nosotros tenemos que ser testigos de eso. Parémonos, llenémonos de Dios y seamos un foco de luz en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta oscuridad. Animémonos, porque para eso el Señor nos eligió. Cuando nos bautizaron nos dieron la luz de Cristo, y esa no se puede apagar hasta el último suspiro. Hagámosla brillar. Pidámosle entonces al Señor en este día, donde recordamos la memoria de San Antonio Abad, el que se animó a empezar una vida nueva allá en el desierto, en Egipto, cuando empezó la vida contemplativa, la vida monacal, la vida dedicada a la oración, pero al servicio de los hombres, a la oración, pero atendiendo a aquellos que lo necesitaban. Pidámosle por su intercesión que nosotros no desfallezcamos, no caigamos, y que siempre tengamos esa fuerza interior que no sabemos de dónde nos viene, porque es ese viento que no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, pero que tenemos la certeza que nos mueve. Dejémonos mover por Él. Todo esto te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Bueno, nos vamos, nos vamos. Nos vamos entonces a ser testigos después de haberlo acompañado, mar para aquí, mar para allá, caminar para aquí, caminar para allá, ser despreciado, arrojado, ¿no? Volviéndolo a intentar, vamos a ver ahora, vamos a entrar no ya en lo que se habla de él, sino en lo que él cuenta sobre la experiencia de fe, sobre cómo vive lo que, ¿se acuerdan que yo les contaba? Que a través de las cartas, también a través de los hechos los escribió Lucas, como sabemos, a través de las cartas,
realmente podemos ir como rescatando el Evangelio según San Pablo, ¿no? Esta manera de Pablo nos ayuda un poco Lucas, porque si ustedes van a ver cómo Lucas desarrolla toda la vida paulina, realmente podemos ver un prólogo, un cuerpo que es su vida de enseñanza, de recorrido, de creación de comunidades, de acompañamiento, de exhortación, ¿no? En todos los caminos que fuimos viendo, y al final también una pasión, ¿no? Porque cuando llega a Roma sabe que ahí le espera la muerte, y sin embargo va con esa entrega, con esa hidalguía de llevar hasta últimas consecuencias la misión que Dios le encomendó, a través del dolor, a través de la lágrima, a través del sufrimiento, lo regala. Entonces vemos como un esquema que nos presentan los evangelios sinópticos también de la experiencia que tuvieron algunos de los que dan testimonio de la vida de Cristo, ¿no? Cuando estuvo en esta tierra. Entonces, hoy vamos a entrar a la palabra propia de Pablo a través de sus cartas. Pero antes vamos a hacer una pequeñísima introducción que creo que nos van a venir muy bien para entender y poner en contexto eh, todo lo de San Pablo, ¿no? Para que podamos entenderlo un poquito mejor. Díganme si se ve bien esto. Esperen que me fui muy al inicio. Vamos a ir un poquito más arriba. Discúlpenme que no me di cuenta. Ahí está. Bueno, vamos a ir viendo las cartas de San Pablo. Y como les decía, lo que vamos a encontrar en estas cartas, yo las he colocado más o menos en orden cronológico. Pero lo que sí, antes de entrar en el tema cartas, en el tema de epístolas, vamos a ver, nosotros hicimos un recorrido con Pablo a nivel geográfico, ¿no? Lo fuimos acompañando en el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero y en el tercer viaje misionero y último. Ahora vamos a ver todo eso en este cuadro cronológico. Miren cómo nos ayuda este cuadro, no lo he hecho yo, este cuadro lo realizó el padre Luis Heriberto Rivas, un biblista, y a mí en lo personal me ayudó un montón a entender el hecho paulino, ¿no? Viendo los años y viendo cómo, desde dónde y cuándo comienza su vida pública y comienza la escritura de las primeras cartas. Bueno, miren. Acá tenemos, en el 31 y en el 32 se supone que es el camino a Damasco, aproximadamente entre esos 2 años, en 31, finales del 31, comienzos del 32. ¿Se acuerdan que Hechos nos dice que comienza, que se va a Arabia? Luego tiene la primera visita a Jerusalén. Acá estamos todo lo que ya vimos, solo que lo vemos en cronología. Comienza su actividad en Siria y en Cilicia, ¿no? Y ahí vemos que en Antioquía, en esa comunidad antioquena, es por primera vez la que se denominan este grupo del camino cristianos, ¿no? Esta es como la primera parte. Todo sucede entre estos 2 años. Ahora, fíjense, del 32 al 46, ¿cuántos años pasan, no? Y ahí se va a hacer la segunda visita a Jerusalén para llevar ayuda. Para llevar ayuda. ¿Se acuerdan que desde los tiempos de San Pablo se hace esa colecta para la iglesia cristiana en Jerusalén? Hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Pero ahí está como la cronología nos indica que 14 años, que sabemos que pasó en Éfeso, que pasó en varias comunidades aprendiendo lo que es ser realmente cristiano, es cuando va a la segunda visita ya llevando la ayuda que la iglesia de Jerusalén necesita. Fíjense, desde la conversión hasta el primer viaje misionero, por eso les digo que impacta, pasaron 16 años.
16 años en donde él aprende lo que significa ser cristiano, discípulo y misionero. O sea, cómo nos muestra esta cronología el proceso de fe de San Pablo, ¿no? En el 49, finales del 49, comienza el segundo, que ya lo vimos. En el 49 es cuando llega a Corintio, y en el año entre finales del 50 y el 51 se puede datar la primera carta paulina, que es la primera de Tesalonicenses. Es cuando es un dato cronológico, la primera carta y el primer escrito del Nuevo Testamento. En el 52 va a comparecer, ¿se acuerdan? Ante Galión, se queda en Éfeso, que luego se tiene que ir corriendo de ahí por el tema de Artemisa y todos los artesanos que se lo quieren comer crudo porque se está fundiendo la economía, y regresa a Antioquía. En el 54 comienza su tercer viaje misionero, y ya ahí va a parar luego en Éfeso 3 años más. Es el lugar, creo, que eh, más tiempo le dedica, ¿no? Miren que quiero ver, ahí está. En el 55 al 57, miren todas las cartas que surgen. Algunas las escribe en Éfeso, otras las va a escribir, por ejemplo, en Corintio, otras las escribe en distintos lugares. No es que está en un lugar y de ahí sale todo, ¿no? Va cambiando, y de todos los lugares donde va dirigiendo las cartas a las distintas comunidades, a los filipenses, a Filemón, a los corintios, ¿no? En el 57 visita a Corinto, y ahí recibe el gran rechazo. Vamos a ver que hay un rechazo muy grande por parte de la comunidad. ¿Y vos quién sos? ¿Quién te nombró apóstol? ¿Por qué nos hablas de esa manera? ¿Vos quién te conoce? A ver, mostrame tus credenciales. Es una comunidad muy complicada, y ya vamos a ver que la conocemos su complicación justamente por las respuestas que Pablo le da en esas 6 cartas que ustedes ven ahí, A, B, C, D, E, F, ¿no? La cantidad de cartas que forman parte de la epístola a los Corintios. También le escribe a los Gálatas, y va a comenzar la carta a los Romanos, que es su gran testamento espiritual. En el año 58 va a regresar a Jerusalén, donde lo van a poner en prisión. Está 2 años en Cesarea Marítima, prisionero en Cesarea Marítima, esperando ser llevado justamente, ser atendido por el gobernador de la Judea, para luego dirigirse a Roma en el 60, y entre el 62 y 64, mejor dicho, a partir del 64 se puede datar el martirio, que muere decapitado en Roma. Bueno, esta cronología nos ayuda un montón para darnos cuenta de una vida no muy larga, bueno, más o menos, qué sé yo, 30 años de cristiano. Creo que hay vidas más largas en la historia de la iglesia, pero tremendamente fecunda, una vida movida por el Señor, movida por el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, con una confianza terrible y sin temer, porque si no, no se entiende tanta, tanta iniciativa y tanta parresía, ¿no? Tanta audacia. Así que bueno, ese es un poco, así como lo estuvimos recorriendo a nivel geográfico, acá lo estuvimos recorriendo a nivel tiempo, ¿no? A nivel cronológico. Bien, vamos a ver ahora, vamos a empezar entonces con el tema de las cartas. Yo les contaba que las cartas para mí son un auténtico signo de amor, un auténtico signo en donde cada carta
la expresión más grande que va a recibir la comunidad, ustedes me interesan, no están solos, yo sigo formando parte de ustedes, yo estoy con ustedes. Si comenzamos este lío, yo los voy a acompañar hasta el final, ¿no? Esta cosa de esta presencia. Pablo se hace responsable de las comunidades que fue fundando y las que fue de alguna manera ayudando a que se concreticen a lo largo de su vida misionera, ¿no? Fíjense, Romano Pena, que es uno de los libros que yo utilizo preparando estas charlas de Pablo, nos dice, la literatura cristiana y canónica nació con San Pablo. Es muy fuerte esto. La literatura cristiana y canónica, ¿no? Canónica en el sentido de que transmite un canon, una regla de fe, que transmite un contenido doctrinal, nació con San Pablo y con el uso del género epistolar, ¿no? Y cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que es lo que yo les pongo en rojo. Son escritos vivos, son escritos que hablan de una experiencia vital, no hablan ni de superficialidades, ni nada que no que no tiene contacto con la realidad misma, ¿no? Nos llama la atención la vitalidad que contiene cada palabra. Fíjense, Demetrio en el siglo I dijo, las cartas de Pablo son la otra mitad de una conversación. ¿Y qué nos llega? Nos llega como si nosotros estuviéramos en el medio de esa conversación. Por eso les digo que tenemos nostalgia de la respuesta. Pero yo les cuestiono esto. ¿No será que la pregunta y la respuesta se la tengo que dar yo? Porque las cartas de San Pablo son inspiradas por el Espíritu Santo, son palabra viva de Dios, y lo que me dice, lo que me regala, lo que me exhorta a lo que yo estoy necesitando escuchar hoy, a lo que cada una de nuestras comunidades necesitan reflexionar hoy, a las dudas que surgen de nuestro corazón, y es como si se las mandáramos por un chat. Che, Pablo, contame, vamos a poner el che para que quede simpático. Che, Pablo, contame, ¿qué hago yo con esta situación hoy? Mirá lo que está pasando en la iglesia. Decime algo. Entonces, cuando leemos la carta, sentimos de una manera extraordinaria y concreta que me la está diciendo a mí, que nos la está hablando y contando a nosotros. Esa es la vitalidad y cómo no se pierde absolutamente ningún punto esencial de lo que es la vida de un cristiano sin desarrollar a través de las cartas de Pablo. Son auténticamente ¿cómo se diría? Un testamento, un espejo gigante, como es todos los hechos de los apóstoles, un espejo donde nos invita a mirarnos, donde nos invita a descubrir aquello que tenemos que trabajar y a donde se nos regala la luz necesaria para poder llevar a cabo la tarea, ¿no? Es absolutamente apasionante. Me acuerdo, esto lo hice hace muchos años, pero me acuerdo que me llamó la atención esto y se los quería compartir. No lo saqué cuando estuve revisando el material, porque me parece importantísimo saber la diferencia entre carta y epístola, perdón, qué es una carta y qué es una epístola. Vamos a ir a la definición. La carta tiene como destinatario a una persona. Es íntima y privada, aborda un tema puntual y solo comprendido por el que la va a abrir. No se escribe para un público numeroso, ya que no comprenderían ni el tenor ni el sentido.
hace referencia a algo vivido o en relación a sus vidas privadas, ¿no? Ese es el contenido de una carta. Yo le escribo una carta, vieron que ahora ya no se usa, pero qué felices éramos en los tiempos de las cartas, porque no había espera más hermosa que cuando uno le mandaba una carta a alguien contándole lo que estaba pasando y queríamos saber qué nos regalaba la otra persona de respuesta, de compartida, de reflexión, qué nos iba a decir, ¿no? Los que vivimos esa época, especialmente nuestra adolescencia, nuestra juventud, realmente no podemos desconocer ese sentimiento profundo de estar alerta, de estar a la espera. ¿Qué me va a decir? Bueno, algo de eso quiere generar Pablo en estas cartas, ¿no? Y nos quiere decir, fíjense qué interesante, nos quiere decir algo que compartimos en cuestión de vivencia. Y ese algo que compartimos en cuestión de vivencia es la presencia de Cristo en nuestra vida, es la presencia de Cristo en nuestra comunidad, es el ser cristiano como el Señor nos invita a hacerlo, no de otra manera. Entonces ahí está la intimidad que les decía recién. Cuando lo leo, yo encuentro que hoy me responde un montón de interrogantes que me surgen hoy. Y él con una claridad meridiana me disipa el nubarrón, ¿no? Entonces, bueno, es este Señor que se hace comunión entre Pablo y nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es la epístola. La epístola está escrito para un gran público. Su composición es similar, miren qué interesante, a una exhortación sobre un tema o situación. Es como un tratado que puede ser comprendido por todos los que la leen, ya que no media necesidad de conocer los pormenores del escritor o del receptor. Déjenme decirles algo. Como recién comentábamos, que Pablo introduce e inaugura una forma que la Iglesia no va a abandonar nunca hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el magisterio petrino, el magisterio del Papa, nos da exhortaciones apostólicas que tienen esta característica epistolar. Nos dirige una exhortación para que vivamos de tal o de cual manera, para que tengamos presente tal o cual situación, para que llevemos adelante una determinada misión y de una determinada forma, ¿no? Fíjense cómo hasta el día de hoy, lo que inauguró Pablo en el 50 sigue inalterable. Cartas encíclicas se denominan carta encíclica, exhortación apostólica. Fíjense de dónde viene. ¿Por qué sigue la Iglesia usando estos métodos? Porque es fiel a la tradición apostólica. Y parte de la tradición apostólica, el que la inaugura de esta manera es San Pablo, ¿no? Así que miren lo importante que es entrar a conocer este tipo de elementos, de herramientas que hasta el día de hoy se utilizan. ¿Qué encontramos en Pablo? Las dos. Encontramos y podemos determinar nosotros, incluso podemos hacer un juego, ir leyéndolas y preguntarnos, ¿esto es una carta o una epístola? ¿Esto para mí es una carta o una epístola? Porque sirve para los dos, sirve para aquel que tiene, como decía recién, que se encuentra en Cristo compartiendo una misma experiencia ya conocida y vivida, como aquel que lo está por descubrir, pero que es exhortado a vivir de una manera que vale la pena. Es exhortado a abandonar una forma de vida que lo aleja de la plenitud y de la felicidad, ¿no? Entonces vamos a encontrar las dos cosas. Maravillosamente se hacen uso de estas dos herramientas, de estos dos estilos de escritura para poder llevar adelante eficazmente lo que se propone, ¿no? Si alguna catequista o alguna líder eh, de grupos ministeriales, ¿no? De Maús, que tiene que dar alguna charla y demás,
esto es bueno tenerlo presente como raíz. ¿Por qué el Papa escribe documentos? ¿Por qué el Concilio Vaticano II tiene constituciones que tienen esta fuerza exhortativa? ¿De dónde sale? Bueno, de acá sale, ¿no? Luego van a seguir apareciendo en la mismísima Sagrada Escritura cuando encontramos cartas ya de Pedro, de Juan, de Judas, ¿no? No dirigidas a una comunidad en especial, sino a toda la Iglesia universal hasta ese momento y hasta el día de hoy que nos abarca a todos, ¿no? Entonces vemos cómo Pablo inaugura esto. Predomina más la carta que la epístola, fíjense, predomina más la cuestión privada y que hace uso de ese denominador común que la epístola, ¿no? Por ejemplo, para nosotros darnos una idea, y cuando la veamos nos va a gustar muchísimo, la carta de Filemón es la más carta de todas. ¿Por qué? Porque está hablando de una experiencia de Cristo y de una experiencia de esclavitud. Y está exhortándole a Filemón que sea coherente con este abrazo en la fe con respecto a Onésimo, que era uno de sus esclavos y que ya no podía ser considerado de esa manera, porque era un hermano en Cristo, ¿no? Entonces ya cuando vayamos a la carta van a entender por qué es la más carta de todas. Este trabajo, por supuesto que se los voy a enviar en el mail, así que es para ustedes, ¿no? Les digo para que no se preocupen en tomar nota, porque lo van a tener escrito. Fíjense que también las cartas de Pablo nos enseñan cómo eran las partes de una carta de la época. Todos tienen un saludo inicial, ¿no? Siempre va a ser yo, Pablo, apóstol de Cristo, o le saluda Pablo, ¿no? De distintas maneras. El encabezamiento es de la persona que le está escribiendo e inmediatamente aparece yo, Pablo, apóstol de Cristo, saludo a la comunidad de Filipo, o a la comunidad de Tesalónica, o a la comunidad de Corintio. Siempre aparece el destinatario, o a Timoteo, o a Filemón, o a quien sea, ¿no? Cuando la carta es oficial se colocan los títulos, ¿no? Y siempre miren qué lindo, lo que va a aparecer automáticamente después de la presentación de quién lo escribe y el destinatario. Aparecen los deseos de Shalom, de paz, y de Jairein, de alegrarse. La paz y la alegría la vamos a encontrar en todos los encabezados. Pablo nos exhorta a poder vivir profundamente la paz que proviene de Dios y la alegría que proviene de esa vida con Dios, ¿no? Y que los greco-romanos lo entendían perfectamente, el jairein, ¿no? El alegrarse. Y finaliza siempre el saludo inicial con la invocación a Dios Padre y a Jesucristo. Me da mucha ternura cuando sube un lector, que por lo general es de la segunda lectura, y termina diciendo así, al Padre, por Jesucristo, nuestro Señor, y toda la gente contesta amén. Bueno, esa es la pauta de que esto que les digo está permanentemente presente en las cartas paulinas, ¿no? Luego del saludo inicial viene una bendición o acción de gracias. Doy gracias al Señor por la generosidad de ustedes. Que el Señor los bendiga abundantemente por el esfuerzo y la perseverancia. Yo lo que les quiero mostrar es que a pesar de que a veces se merecían un regaño, y puede que el regaño venga después, antes del regaño siempre es todo esto lo que Pablo nos ofrece. Nos ofrece una identidad, nos ofrece los deseos más grandes de paz y alegría, nos da su bendición para luego en el cuerpo de la carta desarrollar el tema que se necesita. Cómo nos enseña a ser buenos comunicadores no violentos, como dirían
Rosenberg, ¿no? En este tiempo, y si Pepa está acá nos podrá hablar más del tema, esta comunicación no violenta en donde se genera un puente, porque si yo en cuanto empiezo la carta digo, ustedes que son unos desgraciados, miren cómo me trataron y miren cómo me hacen la vida imposible, no se convierten, ¿no? No, olvídate, se les cerró la posibilidad de seguir comunicando lo esencial. O sea que además de inaugurar un estilo de comunicación para la iglesia, inaugura un modo, que es el modo desde el amor, desde la contención, desde un acompañamiento verdadero para llevar al otro al bien, para conseguir del otro lo mejor. Si yo comienzo con el reproche, termino solo en este diálogo, porque se le cierran los oídos y el corazón a todo el mundo, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. No solo inaugura un estilo, sino un estilo escriturístico, sino además un modo, una forma de llevar adelante el evangelio. Esto es auténtico evangelio, ¿no? Se desarrolla el tema. Entonces, Pablo, cuando va a desarrollar un tema, comienza elaborando el tema desde el dogma de la iglesia, transmite la doctrina cristiana, transmite la verdad y exhorta a tener los ojos bien abiertos ante aquellos que quieren distorsionarla, ¿no? También va a elaborar aspectos morales, y estos aspectos morales que vemos que lo hace de manera muy reiterada, es por aquello que veíamos hace un tiempito atrás, es que Pablo se va a encontrar con comunidades, con costumbres completamente contrarias a lo que exhorta la vida judeo-cristiana, con costumbres sociales que no tenían nada que ver y que de alguna manera el judeocristianismo lo veía como una degradación en la dignidad humana. Entonces Pablo tiene que ir en contra de prácticas de miles de años, de algo heredado del abuelo al padre, del padre al hijo, y del hijo al otro hijo, y así, y de cosas que se veían y eran parte de la normalidad. ¿Qué les va a decir Pablo? Esa normalidad no los lleva a la plenitud, anímense a cambiar. Entonces, por eso vemos que hay aspectos morales. Acuérdense que la palabra moral viene del latín mora, y mora significa costumbres, ¿no? Entonces, los aspectos sobre las costumbres que Pablo exhorta que se atrevan a cambiar, a que tomen la iniciativa de dar vuelta a la página y empiecen a vivir como el Señor les propone vivir. Entonces, por eso vemos ese contenido tan presente en cada una de las cartas. En muchas de ellas van noticias personales, por ejemplo, les quiero contar que el próximo mes estaré con ustedes. Saluden a fulano, mándenle a Mengano el saludo y díganle al otro que tengo su capa, que se lo olvidó. O sea, ese tipo de cosas que son tiernísimas, ¿no? Que hablan de una vida en común, que hablan de lo vital, que hablan de lo normal, ¿no? De una cotidianeidad. Y por último, el saludo final. En Pablo siempre es una alabanza a Dios o a la Santísima Trinidad. Acá también se produce el amén en la feligresía que escucha la carta, ¿no? Estos eran escritos, por lo general, eh, eran siempre escritos por la persona que estaba escribiéndolo, y de alguna manera expresaba en el inicio y en el final una buena noticia para aquel que lo iba a recibir, ¿no? Era una cosa muy bonita, era algo positivo, algo muy apetecible de recibir, digamos. Así que bueno, y luego iba la firma, y si eso lo escribía otra persona, esa bendición, esa alabanza a la Santísima Trinidad era de parte de aquel que estaba dictando la carta, para que quedara claro quién era de alguna manera el que estaba invitándolos a entrar dentro de esa bendición, ¿no? Al que recibía la carta.
Bueno, Corpus Paulinum es como se denomina toda la obra paulina en latín, así lo podemos encontrar. Y aquí vamos a ver este, qué cartas son escritas por Pablo y cuáles no. Eh, Algunas fueron escritas por Pablo y sabemos que otras tantas fueron escritas, lo vimos en una de los primeros encuentros sobre San Pablo, fueron escritos por sus discípulos después. Las escritas por San Pablo son, como decíamos recién, los más antiguos del Nuevo Testamento y datan desde el año 50, yo pondría ahí 51, que es la de Tesalonicenses, hasta el final de su vida. Fueron editadas estas cartas que estaban en poder de las comunidades alrededor del final del primer siglo, ¿no? Junto con otras que ya fueron escritas por sus discípulos. De las 13 cartas, 7 son las de San Pablo. ¿Y cuáles son estas que están en rojito? Miren, una, Tesalonicenses, Filipenses, Filemón, la primera y la segunda de Corintios, Gálatas y Romanos. Esas hay una certeza de un 100% casi de que son paulinas por mano propia. De autenticidad discutida son la número 2 de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Estas últimas, la 1 y 2 de Timoteo y Tito, son consideradas cartas pastorales, porque van indicadas o van de alguna manera dirigidas al funcionamiento de las comunidades. Dicen cómo tienen que ser los diáconos, cómo tienen que ser los presbíteros, cómo tiene que ser el episcopo, ¿no? El obispo, etc. Da instrucciones precisas y por eso se denominan cartas pastorales, ¿no? Estas últimas, obviamente, se acuerdan que yo siempre les salvo de la pseudonimia, que son esa herramienta que se usó muchísimo en la Sagrada Escritura cuando los discípulos completan digamos, un escrito poniéndole la firma de su maestro aún después de que éste ya falleció. ¿Por qué? Porque en el fondo esos escritos contienen elementos que ellos vivieron, que escucharon, que recibieron como discípulos de este maestro y que a lo mejor ante situaciones nuevas el discípulo entiende que el maestro hubiese respondido de tal o cual manera. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? Porque justamente ustedes se preguntarán, ¿y cómo saben que estas cartas no las escribió Pablo? Sencillamente porque lo que aparece en la carta a nivel temático son situaciones que aparecieron en la historia con posterioridad a la muerte de Pablo, que se la sitúa entre el 64 y 67. Entonces, todas las cartas que aparecen, todos los temas después del 67 que aparecen, que antes no existían, situaciones históricas, dan a entender que estas cartas fueron escritas por los discípulos y no por el mismo Pablo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la carta a los Corintios contiene, ¿se acuerdan que yo les conté que se habían editado como finales del siglo I, hacia el año 100? Bueno, ¿qué hicieron los discípulos que editaron las cartas? Juntaron varios fragmentos y formaron una carta. Pero en realidad esos fragmentos son cartas distintas. Cuando nosotros las vamos a leer juntos, nos vamos a dar cuenta que es maravilloso, porque cuando yo leo los fragmentos que hoy día, gracias a los biblistas, sabemos que son partes de una carta propia, tiene un sentido terrible. Cuando yo las leo
en el conjunto, lo leo como temas separados, que decimos, qué loco que una persona escriba una carta y cambie tanto de tema en un minuto. No, ¿qué es lo que pasa? La edición, en la edición se juntaron diferentes fragmentos. Dicen los que saben que la de Corintios tienen 6 fragmentos diferentes, de 6 cartas que fueron en distintos tiempos. Así que bueno, la verdad que nos vamos a divertir pudiéndolas leer de una manera de corrido, nosotros aquí en este curso. Fíjense que lo que les decía recién, la gran problemática que va a surgir permanentemente es entre el choque de dos mundos. Acá hay un mundo greco-romano, ¿no? Y un mundo judío, un mundo que viene con una tradición muy vieja, muy fuerte, muy fiel a un Dios, mientras que este otro viene con todas esas costumbres que no tienen nada que ver con esta postura. Y ahí es donde vemos constantemente el choque, la confrontación. Por ejemplo, en Tesalonicenses, en Filipenses, en Filemón y en Corintios, encontramos los problemas más comunes que Pablo choca. Eh, la moralidad sexual, el tema de la resurrección que no la entendían y la esclavitud, ¿no? Vamos a ver que lo explica de una manera muy, dedica mucho tiempo y mucha tinta a profundizar sobre este tema porque justamente son los 3 ítems más difíciles o más difíciles de comprender con una mentalidad greco-romana, ¿no? En la carta a los romanos y a los gálatas, el tema de la ley, el tema de la Torá, el tema de la ley judía va a ser justamente el problema central. El tema de la gracia va a ser otro de los temas centrales en los dos justamente relacionados con la ley, ¿no? Que va a desarrollar. ¿Por qué? Porque se encuentran estas dos comunidades con comunidades judeocristianas. Entonces, ¿cómo hacer que realmente se entienda la novedad de Cristo en una comunidad que está invitada a vivir desde un lugar diferente a como viene a hacerlo? Así que bueno, voy a salir un chiquitín de aquí. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahora en lo que vimos? ¿Algún comentario que quieran hacer? Porque así entramos un poquito ya a disfrutar la carta a los tesalonicenses. ¿Comentario, pregunta, duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Nada? Seguimos entonces. Em, Bien, yo me saqué porque si no, no los veo. Bien, muy bien. Vamos entonces a la primera carta, que es la carta a los tesalonicenses. Miren dónde se encuentra eh, Tesalónica, ¿no? eh, Está, para que ustedes se ubiquen hoy día, ¿dónde le encontramos en el mapa grandote? Es lo que sería la región de Croacia, Macedonia, por ahí, ¿no? Ahí es donde tenemos la ciudad de Tesalónica, que existe hoy día como tal. Es una ciudad que fue evangelizada por San Pablo en el segundo viaje misionero, de hecho que lo leímos. Era la capital y puerto más importante de Macedonia. Fíjense eso, ¿no? Que iba al corazón. Y déjenme decirles algo. La parresía, la audacia de ir al corazón de una civilización solo puede venir de Dios. Solo puede venir por una inspiración del Espíritu Santo. Porque empezar a predicar en las ciudades más importantes, en las capitales más importantes, es también tener que enfrentarse con los problemas más acuciantes, por todo aquello que se opone a una vida evangélica. Pero Pablo empezaba por allí, Pablo fundó allí, no tuvo miedo, confió, no dudó, tenía certeza que él lo que hacía lo hacía con Dios.
¿no? Por eso, cuando empezamos a darnos cuenta qué eran y dónde estaban las comunidades más importantes, se nos cae la mandíbula realmente, ¿no? Porque no dudó en lanzarse hacia una tarea que algunos lo podrían llegar a haber considerado como imposible, ¿no? Algunos detallitos de Tesalónica: está atravesada por la vía Egnatia. Ustedes recuerden que las vías son los caminos que habían hecho el Imperio Romano para el traslado de sus tropas y del comercio. Están tan bien hechas, tan bien delimitadas y tan bien diagramadas que continúan hasta el día de hoy. Hoy día obviamente son asfaltadas, pero son vías, carreteras creadas por los romanos en tiempos remotos, ¿no? Unía, fíjense ustedes qué interesante, porque une el Adriático con el Egeo, o sea, que es un lugar absolutamente estratégico, comercial, cultural y religiosamente hablando también, ¿no? Según los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 que ya hemos leído, llegaron a Tesalónica después de fundar la comunidad de los filipenses. Si ustedes quieren, yo les invito a que abramos la carta a los tesalonicenses para ver cómo empieza, a pesar de que vamos a la número 1, ¿no? Qué bárbaro, que estamos ahí ante ante la más antigua. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a leerla primero para luego entender lo que nos regala esta descripción. ¿Se acuerdan las partes de las cartas que acabamos de mencionar, ¿no? Las partes que eran comunes en esa época y que también se utilizaban como herramientas comunicacionales, ¿no? Miren: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalónica. Ahí está el escritor, el remitente y el remitido, ¿no? Y a quién me ha dirigido. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes, ¿no? El encabezamiento, como correspondía. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, recordando, presten atención, su fe activa, su amor entrañable y su esperanza perseverante en nuestro Señor Jesús ante Dios nuestro Padre. Miren qué belleza, es una auténtica bendición. Es una auténtica manera de que si yo recibo esto, por más que después me diga: mirá, Patricia, dejá de dar clases de Biblia porque sos un desastre, ya me alegró el corazón. Porque ¿qué me está diciendo? Que ve en mí, que reconoce en mí una fe activa. Me está bendiciendo, está diciendo bien de todas las cosas que yo soy capaz de hacer, un amor entrañable y una esperanza perseverante en Cristo, ¿no? Entonces, wow, qué lindo, mirá lo que Pablo me dice. Aunque después venga: mirá, te quiero proponer que te dediques a otras cosas, eh, podés ir a limpiar la iglesia el sábado, ¿no? Dejá de hacer lo que estás haciendo porque no estás haciendo bien. Decía: ay, no importa, porque qué vio en mi corazón fe, esperanza y caridad absolutamente activa, viva, presente. Hago lo que tú me pidas. Hay una buena predisposición cuando alguien empieza de esta manera. Nos consta, hermanos queridos de Dios, que ustedes han sido elegidos. Otro dato que no puede caer mal: el Señor los eligió. Y porque cuando les anunciamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino con la eficacia del Espíritu Santo y con fruto abundante. Ya sabe cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes. Y ustedes, por su parte, siguieron nuestro ejemplo.
y el del Señor, recibiendo el mensaje con el gozo del Espíritu Santo en medio de graves dificultades, hasta el punto de convertirse en modelo de todos los creyentes de Macedonia y Acaya. A partir de ustedes, la palabra del Señor no solo se difundió en Macedonia y Acaya, sino que a todas partes llegó la fama de su fe en Dios, de manera que no es necesario hablar de esto. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo Dios para servir, y cómo dejando los ídolos, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar la venida desde el cielo de su Hijo, al que resucitó de la muerte, Jesús, que nos libra de la condena futura. Así que, fíjense, una auténtica monada, o sea, es lindísimo recibir algo así, porque es una descripción de alguien que ve con los ojos desde Dios, con los ojos de misericordia, de amabilidad, de paciencia, con un corazón magnánimo, la grandeza de los que están trabajando en su proceso de evangelización. Los que se están evangelizando a sí mismos y los que son misioneros para otros, ¿no? Y me voy un minuto, antes de terminar hoy, al capítulo 3 para que les quede todo cerradito. Capítulo 3, versículo 1. Por eso, no pudiendo aguantar más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviarles a Timoteo, hermano nuestro y ministro de Dios para la buena noticia de Cristo, para que los afirmara en su fe y los animara a no flaquear en las tribulaciones, porque ustedes mismos saben que tenemos que sufrir esas cosas. Así, cuando estábamos entre ustedes, les advertimos que sufriríamos persecuciones y así ha sucedido, como ustedes pudieron comprobarlo. Por eso, no pudiendo aguantar más, envié a pedir informes de la fe de ustedes, temiendo que el tentador los hubiera tentado y mi trabajo hubiera resultado estéril, ¿no? Después sigue en el 4. Queridos hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros sobre manera de cómo comportarse para agradar a Dios. Ustedes ya viven así, sigan haciendo progresos. Ya conocen las instrucciones que les dimos en nombre de Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Miren qué belleza. Nos vamos a quedar acá, la vamos a leer, pero quería, de alguna manera, mostrarles cómo va desarrollando y cómo como un padre bueno, como un padre que le interesa lo mejor, se para en lo bueno, se para en lo que vale la pena resaltar, para después poder trabajar lo que se flaquea, en aquello que se cojea, como se dice habitualmente, ¿no? Para que realmente es lo que se denomina la corrección fraterna, que Pablo va a ser un genio en eso, desde lo positivo. Se puede corregir con amor, se debe corregir siempre con amor, con caridad y partiendo de lo bueno que hace la persona para llevarla a que recapacite sobre algunos temas que a lo mejor la alejan de esa santidad a la cual les está exhortando a vivir. Bueno, vamos a dejarlo acá, porque no vamos a seguir. Ya hoy tuvieron demasiado y yo hablé como un lorito, este, muchos minutos sin parar, pero me encantaría, si alguno quiere hacer un comentario, preguntar o decir no estoy de acuerdo, que lo haga ahora o calle para siempre. No, mentira, es un chiste ya muy usado. ¿Nada? Bueno, eso puede tener dos motivos.
o que está todo clarito como chocolate espeso, o que mejor no pregunto porque la va a complicar más. Así que, ¿cuál es la intención de hacer este recorrido? Que nos ayude en nuestra propia vida. Que Pablo sea un maestro en cómo nosotros obramos con los demás y en especial con nuestros ministerios, cómo obramos en nuestra casa, en nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de comunidad parroquial, nuestros amigos de Maús, matrimonios en Victoria, matrimonios parroquiales, catequesis, lo que sea. Ahí es a donde nos quiere ayudar, a que nosotros podamos copiarlo, pero copiarlo bien. No se enoja si lo copiamos en absoluto. Quiere que lo copiemos y que lo imitemos, ¿no? Muchas veces va a decir, y no con ánimo soberbio, sean como yo, atrévanse a ser como yo. Y yo creo que vale la pena ser como él en muchos aspectos. Así que bueno, creo que es un momento histórico que necesitamos volver a pasar por el espíritu paulino para corregirnos fraternalmente y no agresivamente o despiadadamente como a veces lo hacemos. Así que, así que bueno. Ernesto, ¿vos querés preguntar algo que te sacaste el... No, Ah, solo que quedo fascinado de la charla de hoy, porque realmente, pues todos los domingos hay alguna carta de San Pablo en la segunda lectura, pero como que uno no las entiende bien porque en primer lugar son pedazos de las cartas y no el contexto, pero con esta explicación que nos diste hoy, yo creo que podemos nosotros redondear mejor un poquitico el mensaje y que nos sirva más para nuestra parte interior, ¿no? sí, 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 definitivamente. Nos va a ayudar. Van a ver cuando terminemos, obviamente que vamos a ver todas las cartas, ¿no? De más está decir, cuando terminemos, eh, ya Pablo no va a ser un ilustre desconocido, sino cuando escuchemos, como decís vos, Ernesto, la segunda lectura, que por lo general es una carta paulina o alguna otra, o alguna parte del Nuevo Testamento. De Hechos de los Apóstoles puede ser también, o el Apocalipsis, pero en lo que a Pablo respecta, ya vamos a decir, porque a veces que nos enoja Pablo, pero ¿cómo va a hablar así de las mujeres? ¿Cómo va a hablar así de esta? No, nos enoja, pero es cuando lo sacamos de contexto. Cuando lo sacamos de contexto, cuando nos olvidamos a quiénes les está hablando, de qué manera les está hablando y por qué les exhorta determinadas conductas, porque esas determinadas conductas son las que salvaron la vida de muchas mujeres en la antigüedad, ¿no? Por costumbres que se tenían para con ellas. Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a ir descubriendo para que podamos amigarnos con él si le tenemos recelo y alegrarnos cuando lo escuchemos proclamar en la palabra de la liturgia. Amén. Bueno, si Dios quiere, seguimos el próximo miércoles. Acá seguimos sintonizándonos en en este encuentro tan lindo de los miércoles a la mañana. Bueno, les mando un beso muy Patri, grande. Sí, Hortensia. una preguntita rápida. Cuando nosotros vemos aquí el capítulo 1 y después Sí. saltamos al 3, el próximo miércoles vamos a volver al 1 o vamos a seguir desde el 3. No, no, vamos a leerlo casi todo, vamos a hacer una Ah, lectura bueno. en diagonal para que queden casi todos los capítulos leídos. Yo cuando vea que se repiten los temas, yo les voy a decir, miren, este tema ya lo acabamos de ver, para no perder tiempo, continuamos, ustedes cuando lo lean ya van a entender de qué está hablando. Vamos a ir haciendo esa, pero quería terminar hoy con la ilustración de lo que les dije a nivel teórico. Miren lo que es el saludo, miren lo que es la acción de gracias, miren lo que es Ah, ir sí, desarrollando el tema desde lo que es una auténtica comunicación positiva, ¿no? Una auténtica sí. comunicación desde el amor. Así Ok, que por gracias, eso es Patri. que salteé, porque ya era hora de que vayamos terminando, por eso.
Bueno, les mando un cariño muy grande, que tengan una muy buena semana y algunas las veo hoy a la tarde. Si hay alguna mamá del curso de confirmación de este año, por favor no dejen de ir hoy porque la reunión es mandatoria y es sobre la confirmación. Esto es un aviso parroquial, disculpen los que no pero es importante que sepan que hoy está la reunión que es mandatoria sobre la confirmación de los que se confirman en abril de este año. Bueno, muchas gracias. Les mando Gracias, Patri. Muchas un gracias. beso gigante. Gracias, Patri. Bendiciones. Bendiciones para Gusto todos. verte.